Cuentos de mi tierra. El encantamiento de la sirena. Al atardecer de un día de mayo, cuando la sombra de la muerte rondaba por las calles y acechaba en la quietud del pequeño caserío, irrumpió de nuevo el agitado aleteo y el canto incesante de aves, la mayoría de ellas con su trinar de todos ya conocido, muy agradable, con sus bellos plumajes que se confundían entre la espesa ramazón de la arboleda, alimentada por las frescas aguas subterráneas que se dirigían mansas a mezclarse pronto con las saladas corrientes del Pacífico. En el barranco de El Estero, la conmoción era mayor. El escándalo de pájaros se acrecentaba a cada segundo ante el oído expectante de los aldeanos, gente que seguía con sus quehaceres ya indiferentes a los constantes alborotos de las nutridas parvadas de pericos, urracas, chorchas y gavilanes. En aquel ambiente de atardeceres calurosos, con un sol en declive sobre la fila de los cerros, era normal el espectáculo que se oía entre los abismos cercanos al poblado. Su sonido en la mayoría de las ocasiones llevaba alegría y entusiasmo a la vida de los lugareños. Era la música que les acompañaba en sus extensas jornadas, ya fuera mientras araban la tierra o arriaban su ganado en busca de agua. En las calles transitaban pequeños grupos de jornales que continuamente eran cubiertos por las inmensas nubes de polvo levantadas por las fuertes ráfagas de viento provenientes del norte. Eran conocidos aquellos vientos racheados que para los más ancianos del lugar eran capaces de predecir si era signo de la cercana llegada del invierno o el presagio de una estación deficiente y tardía. Pasaban los minutos y el bullicio cada vez se volvía ensordecedor, al tiempo que se escuchaba el gorjeo infinito entre los misteriosos bosques y los peñascos cavernosos, sobre los que descansaba un colosal cerro poblado de carbones blancos y rojos, cedros y salamos, inmensos zacatales de jaraguá que jamás eran consumidos por el ganado, sino por los enormes incendios que cada año provocaba algún arriero fumador. Pequeñas extensiones de aquel pasto, que llegaba hasta los 2 metros de altura, eran mezcladas con tierra y luego con un molde, el artesano las convertía en adobes para la construcción de sus viviendas. El concierto vespertino sobre el manchón oscuro que dejaba el sol al ocultarse paulatinamente tras las serranías terminó por despertar la inusual curiosidad de la gente. El pueblo de San Juan siempre se caracterizó por dejar a las aves cantar a plenitud, sin ningún tipo de prejuicios ni daños, pero el ruido ya tendía a pasar de lo común a lo sospechoso, de lo agradable a lo irritante. Grandes rocas comenzaron a rodar sobre el desfiladero y caían estrepitosas, destrozando las gruesas ramas de los longevos árboles y la vegetación del pantano, compuesta por plantaciones de huerta y algunos sembradíos de café enano. El estruendo de los peñascos espantó a las familias cercanas. Algunos jóvenes se habían escurrido entre la confusa breña y se carcajeaban en amena charla, cada quien con su mango de copal en mano a medio degustar. Ya habían llenado un saco, cuando de forma violenta los proyectiles se abrían espacio entre los matorrales. Fue entonces cuando notaron que se encontraban en peligro de muerte. Uno de los peñones
se alojó con fuerza justamente al pie de un centenario mango, donde uno de los muchachos amarraba el costal. El jocoso adolescente, al ver la velocidad y la fuerza que llevaba la inmensa piedra, ágilmente corrió junto a sus hermanos para salvar su vida. Sin mirar atrás, llegaron a la humilde vivienda, donde sus asombrados padres exigieron una explicación. El mayor, quien del susto olvidó el talego de mangos, dijo con voz seca: «Por poquito y me aplasta una piedrota que cayó del cerro». Los demás guardaron silencio, limitados por la falta de oxígeno que les causó la huida. Ya había transcurrido más de una hora, y el espanto sobre la floresta no dejaba ninguna duda de que se trataba de algo fuera de lo normal. Las personas empezaban a salir de sus casas con curiosidad a observar hacia el lugar. A menudo oían el silbido de los gavilanes que volaban alto sobre el lugar donde se suscitaba el escándalo. Pero hasta entonces, todo se reducía a suponer que algún leñador, como era costumbre, había subido a la montaña y que al impulsarse, alguna de las piedras se desplomó y rodó hasta caer al vacío, lo que a su vez puso en peligro la existencia del hijo de un campesino y la algarabía de la fauna silvestre del pacífico lugar. Al llegar la noche, las tertulias que se entablaban cotidianamente en los patios de las casas sanjuaneñas y que por lo general trataban de asuntos relacionados con el trabajo del campo, para esa fecha se hablaba de las rosas y quema en los potreros como parte de los preparativos para el inicio de la siembra de primera, de la cantidad de pescado de algún artesano que había extraído en su trayectoria durante la tarde, o de la belleza de cierta damisela que fue vista luciendo alguna vestimenta atrevida, recorriendo las pedregosas callejuelas, pero en esa ocasión era tanta la incertidumbre de lo sucedido durante las últimas horas que debía ser tema de debate. Era algo que no podía pasar desapercibido en sus conversaciones nocturnas. Las estrellas parpadeaban como inquietas en el firmamento, y del sur llegaba una fresca ventisca. Llegadas las 8 de la noche, el club, como le llamaban los más ocurrentes, al espacio que quedaba bajo la ramazón de un frondoso matapalo, con gruesas raíces sobre el suelo en forma de cómodos asientos, comenzó a recibir a los primeros conversadores. Las hojas se movían suaves y en sus largas ramas los anates arrullaban a sus crías. Esa noche hacía un calor espantoso. Al peculiar centro de reuniones llegaban distintas personas cada noche. Las pláticas surgían de forma espontánea entre los concurrentes más afines. Primero, se alojó una pareja de enamorados que aprovechaba el lugar para conversar y besarse bajo la difusa sombra del escenario natural. Luego, en otro de los extremos, se movía un pequeño punto con una moribunda luz roja que se movía constantemente de un lado para el otro. Indalecio era de los jornaleros que antes de preparar la cama para sumergirse en el apacible descanso nocturnal, salía de su casa hacia el centro del pequeño parquecito a ocultarse bajo el matapalo. Allí se entretenía con su cigarrillo de tusa. El olor del humo que inhalaba era conocido por todo el que pasaba por allí. La pareja pronto se retiró del sitio y se ubicó en una hechiza banca alojada entre el jardín para seguir con sus amorillos. Lecho seguía con su distracción de inhalar y luego exhalar grandes bocanadas de humo en silencio y oculto a la vista de los demás. Todo en ese sitio era indescifrable. Miraba a la mancuerna de novios que seguían con su duelo de caricias y roce de labios ante las miradas inquisidoras de los transeúntes que paseaban por el lugar para relajarse y, como muchos dicen por allí, para hacer sueño. Un jalón, degustación y fuera humazo. Así, el ajetreado jornal
daba vueltas en su mente a lo que pasó horas más temprano en el bosque cercano. No podía asociar con su modesto raciocinio un eventual espanto de pájaros con un prolongado y agitado escándalo, que terminó por derribar piedras y despertar el instinto de muchos de sus vecinos que sospechaban que detrás de aquel acontecimiento hubo algo más que un simple bullicio, que el antiguo relato de sus ancestros podría estar cobrando vida de la forma menos imaginada. Desde tiempos remotos, diversas versiones quedaron plasmadas en las páginas del recuerdo entre las generaciones de hombres y mujeres de San Juan. La leyenda les sugiere a sus habitantes que al pie del cerro, por la parte donde la corriente del río golpea al paredón del abismo, existe una cueva que se interna en sus entrañas, un subterráneo natural que se formó hace muchos siglos con la inundación de la tierra y la formación de las grandes montañas. El agujero permanecía oculto bajo el agua y muy pocos se atrevían siquiera a buscar a nado su bocana. Temían que al intentarlo, el agua los arrastrara hasta el fondo. El misterio de la caverna bajo el agua inquieta atraía la atención de todo conocedor de los antecedentes paranormales que se relataban de boca de los más veteranos ocupantes de esa remota localidad. Cuentan que hace muchos años, una hembra de bella apariencia bañaba plácidamente en las frescas aguas del ancho río. De momento, se sumergió en las profundidades de la corriente que misteriosa y sin aparente riesgo corría entre la playa y las paredes del precipicio. La mujer jamás volvió a la superficie. Su cuerpo desapareció pese a la constante búsqueda de sus familiares y expertos nadadores. Antes de aquel suceso, se creía que bajo la profunda poza se encontraba la entrada secreta del túnel donde vivía un enorme pez que mantenía un antiguo encanto en las entrañas del cerro y esa parte del afluente. Relata la leyenda que le acompañaban un cocodrilo con piel de oro y varios duendecillos que se encargaban de crear caos sobre la montaña. A ello se debía que constantemente los pájaros se alborotaban y que de vez en cuando se derrumbaban gigantes rocas de la parte alta. En aquel caudal con aguas mansas en tramos y precipitadas en otros, perecieron arrastradas decenas de niños y muchos adultos. Sus muertes eran enigmáticas. Parecía que todo el afluente, aguas arriba y aguas abajo, era cubierto por un embrujo sediento de vidas humanas. Algunos cadáveres aparecían entre los remansos, otros desaparecían como por arte de magia. De allí se generó la creencia de que el encantamiento era real, que la sirena nadaba por todo el cauce y con su velo de misterio arrastraba los cuerpos de sus víctimas a otra dimensión, donde los convertía en sus eternos sirvientes, fantasmas dispuestos a todo. Cada año ingresaban a aquel tétrico recinto hasta 10 almas de personas que en vida habían sido incrédulas a todo tipo de advertencias respecto a la magnitud del mal que les acechaba. Así fue como los sanjuaneños comenzaron a sospechar del espectáculo vivido aquella tarde. Indalecio seguía silencioso bajo la oscuridad del matapalo en compañía de su luciérnaga de tabaco en lumbre. Pasaron algunos minutos y de la esquina de un viejo caserón apareció un grupo de paseantes que se dirigían a él en una movida conversación. Entre sombras divisaba a 4 sujetos que hacían ligeros movimientos de manos y todo tipo de gestos juguetones. En medio de la plaza, uno de los muchachos le dijo a otro:
Ese macaneo al pie del cerro me tenía azorado. A mí también. Ya días no escuchaba a los pájaros tan asustados como hoy, dijo otro. Indalecio, que pensaba lo mismo en su interior, imaginó que el asunto era serio, que la vida de alguien podía estar en peligro, porque cada vez que se presentaba aquel tipo de acontecimientos era como un presagio de lo que estaba por suceder. ¿Vos sos Lecho?, preguntó con su sencilla forma de expresarse José Luis, uno de aquellos hombres que tras apartar unas desgajadas ramas ingresó al fresco y acogedor recinto. Sí, hombre, soy yo. No haces bulla, ¿verdad? ¿Y para qué? Es mejor así, sin mucho ruido. De bulla ya tuvimos suficiente este día, respondió Lecho. Óigame, Lecho, ¿qué le pareció ese macaneo que se armó hoy en ese cerro? Creo que alguien va a colgar los caites. ¿Usted cree en esas cosas? Yo no creo en esos cuentos de los viejitos. Yo no creo ni dejo de creer, porque ya se ha visto en otros años que cuando los pájaros se revuelven en esos barrancos, segurito que alguien para las patas, explicó con razonamiento Indalecio. Papo, usted ya me puso los pelos de punta. No es broma lo que le digo. Lecho aseguró que la gente que aparecía ahogada en ese río no era así nomás. Para José Luis, aquellas aseveraciones que escuchaba de voz de su compañero de andanzas eran motivo de preocupación, pues de hecho en días anteriores ya se había registrado la muerte de una niña, Gloria, la hija de un albañil del barrio. Para aquellos días también se escuchó el mismo desorden sobre la raleada selva y fue para entonces cuando el río la empujó aguas abajo. Su fallecimiento ocasionó antes que tristeza mucha alarma y expectación. Desde entonces la vecindad permaneció atenta a los eventos que mostraba el mismo patrón de conducta, y así fue desde entonces. Pronto otros jóvenes comenzaron a abarrotar el acogedor espacio del Matapalo, donde Indalecio y José Luis intercambiaban expresiones sobre lo ocurrido en el estero. Se unió a la conversación Plinio y Rosalba. Ambos residían a unos 200 metros del lugar que señalaban como el centro del encanto, por donde a diario salían en busca de ramas secas para encender el fogón de su casa. Eran un matrimonio inseparable. Jamás se perdían una noche sin ir a caminar por las angostas avenidas del pequeño parque y regresaban a su hogar ya somnolientos, listos para caer en un profundo sueño. El parquecito, además de árboles de matapalo, estaba bien adornado con otras especies de plantas ornamentales. Había acacias y paraísos, unas 10 bancas alrededor y una cancha donde los estudiantes y otros fanáticos llegaban durante el día y parte de la noche a ver o a jugar al fútbol. Pero aquel día el panorama cambió. Muy pocos se atrevieron a llegar hasta allí como era la costumbre, por el temor que ya era evidente entre los habitantes, quienes, en uso de sus creencias de antaño, después de un suceso como el que habían visto ese mismo día, evitaban salir mucho a las calles. Los casos recientes les hacían pensar que cualquiera de ellos podría ser el próximo huésped de la cueva de la Sirena. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué cuentan? Hoy sí que se mira como cementerio este parque, dijo Plinio al saludar a Indalecio y a José Luis. ¿Acaso la gente es tonta, pues, para andar en la calle sabiendo que cada vez que los pájaros se ponen locos, alguien termina perdido?, refirió Lecho a la vez que llevaba su cigarro a la boca. Rosalba, quien tenía alguna noción de lo que explicaba aquel hombre, asintió moviendo la cabeza. Luego recordó que no hacía mucho tiempo que una muchacha fue dada por desaparecida al siguiente día que la gente escuchó el mismo desorden en las alturas del cerro. ¡Qué silencio se escucha hoy, ¿verdad?,
exclamó Rosalba. Hoy no está lleno este parque como en otras noches. No crean, a veces se dan cosas que uno no entiende, pero se dan. Pareciera broma todo eso de las supersticiones. En algunos casos pareciera que los viejos tienen razón. Uno es que es incrédulo, relató Lecho. Es cierto, respondió Rosalba mientras apretaba sus manos sudorosas contra las de Plinio. Tienes mojadas las manos y estás temblando. ¿Qué te sucede?, preguntó Plinio a su mujer. Vos sabés que soy muy nerviosa y las noches como esta me provocan pánico. Mejor nos vamos. No, hombre, si es temprano todavía. Solo ustedes andan creyendo en esas tonterías. Espérate, a las 9 nos vamos. Plinio era un incrédulo de primera. Conoció a su compañera de hogar en una aldea cercana durante una temporada de corte de maicillo. Dio la casualidad que su milpa quedó cerca de la humilde vivienda de los progenitores de la muchacha, y fue así como comenzó su relación. Mejor vámonos, insistía la mujer. ¿Te fijas cómo eres? Primero me dijiste que querías venir a distraerte y ahora que estamos aquí, quieres que nos vayamos. ¿Te aguantás o te vas sola? No le quedaba de otra a la joven ama de casa que esperar la hora indicada por su marido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le pasa, Rosita?, le preguntó en tono de burla José Luis. Espere a que lleguen las 9. Allí por el playón la están esperando, sonrió. Vos sos papo, intervino Plinio. Deja de hacerle miedo a esta mujer. Imagínate que ella es de la aldea donde solo estrellas se miran a esta hora y le da miedo aquí que estamos en medio de todas estas casas. Al saborear un jugo de naranja que compró en una de las pulperías que quedaba en uno de los extremos del parquecito, José Luis trató de retractarse de aquella burlona broma y expresó ya en tono más razonable y sensato. No, hombre, Rosita, no se preocupe. Esas cosas solamente le suceden a la gente que ya está en la raya. Si usted no aparece en la lista del barbudito, no se muere. La calma parecía que volvía al oprimido pecho de Rosalba. En su interior imaginaba todo tipo de cosas trágicas. Pensaba que al cruzar sobre las piedras del río hacia su morada, algo podría atraparle el tobillo y llevarla corriente abajo, que un lagarto era capaz de tragarla de un solo bocado. ¿Trajiste el foco, Plinio?, preguntó José Luis. Claro, ¿vos crees que soy papo para andar sin foco en esa oscurana? Los Palmas siempre llegan temprano. ¿Qué será que no han llegado? ¿Será que les entró miedo y no van a venir hoy? José Luis observó que el acostumbrado grupo no estaba completo y la partida de naipe era aburrida si sus amigos en referencia no formaban parte de ella. En otro sitio del vecindario, Chilo y Cayo, ambos hijos de Pedro Palma, un pescador y respetado nadador de la comunidad, para ellos los días calurosos y las noches oscuras eran las más apropiadas para la pesca. Y esa era una de ellas. La temperatura ambiente llegaba a los 38 grados y con mucho esfuerzo las personas podían mirarse las manos. Los hermanos, cada quien con su linterna, un costal para echar el pescado y una atarraya, a eso de las 6 de la tarde se despidieron de sus esposas y sus hijos y habían partido río arriba para iniciar la faena de caza acuática en el ancho caudal de la Prenda. Era una poza que llevaba ese nombre en memoria de una difunta dama por parte de su amado esposo, un reconocido ganadero y terrateniente del pueblito. Los colegas de Baraja seguían inquietos ante la ausencia de los alegres pescadores. Sin embargo, Plinio activó la vieja lámpara que encendía a base de gas queroseno. La guindó en una rama y comenzaron a repartir. Los tres, menos Rosalba, y solamente les hacía compañía. En voz baja repartían las cartas. Esa noche no se escuchaban los ocurrentes chistes de Chilo y los gritos de júbilo de Cayo al ganar una partida. Se fueron rápido a sus casas.